Expertos dicen que Pekín quiere evitar tomar partido abiertamente en el conflicto de Rusia por Ucrania. De momento, China observa las posibles fisuras en la reacción occidental al ataque ruso contra Ucrania, poco antes de que el ejército ruso comenzara a invadir Ucrania durante la noche del miércoles al jueves, 23 al 24 de febrero de 2022. El enviado de China ante la ONU, Zhang Jun, describía la situación como una coyuntura crítica en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el contexto actual, todas las partes involucradas deben actuar con moderación y evitar una mayor escalada de las tensiones. Creemos que la puerta a una solución pacífica del problema de Ucrania no está completamente cerrada ni debería cerrarse. La primera sesión de la Asamblea General de la ONU fue casi una sucesión ininterrumpida de condenas a las acciones de Rusia en Ucrania, con excepción de China. La sesión de la Asamblea, consagrada exclusivamente a la situación en Ucrania, se abrió a las 10 de la mañana. Tomaron la palabra 24 intervinientes durante el turno de la mañana. Teniendo en cuenta que había 86 inscritos en el turno de oradores, es posible que se alargue hasta el jueves. La tónica de los discursos fue muy parecida a la última reunión del Consejo de Seguridad convocada de urgencia el pasado lunes por la noche. En ella, países que llevaban meses con una actitud equidistante, principalmente africanos, pero también México, condenaron sin matices el reconocimiento por parte de Rusia de las repúblicas autoproclamadas de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania. Consideraron que ello suponía un atentado contra la soberanía y la integridad territorial de un Estado miembro, por ende, una violación de la Carta Fundacional de la ONU, una idea que de nuevo fue repetida una y otra vez por los oradores ante la Asamblea. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, no se inmutó ante el coro de condenas, justificó así la intervención rusa y el envío de tropas en Donbass. Ante el flagrante genocidio y el pisoteo del más importante de los derechos humanos, el derecho a la vida, nuestro país no podía permanecer indiferente ante el destino de los 4 millones de habitantes del Donbass, dijo. Según la versión rusa, el mundo demuestra una total indiferencia por el destino de la gente del Donbass, que sufren una privación sistemática de sus derechos básicos por motivos étnicos. Nevencia no hizo ninguna mención a las sanciones aplicadas desde ayer por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, hasta se permitió descalificar las palabras del propio secretario general, Antonio Guterres, preguntándose de forma irónica qué quiere decir con eso de que ofrece sus buenos oficios, como había dicho Guterres previamente. El representante chino ante la ONU, Zhang Jun, hizo como si nada nuevo hubiera sucedido en las últimas 48 horas y repitió sus palabras de la semana pasada ante el Consejo de Seguridad, que la crisis de Ucrania se explica por una profunda red de factores históricos, que las partes del conflicto deben hacer gala de contención y que todo diálogo debe tomar en consideración las preocupaciones de cada uno. Fue precisamente esta equidistancia la que fue denunciada por el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, desplazado expresamente a Nueva York para pedir a la Asamblea acciones concretas, no solo palabras, y recordar a sus colegas diplomáticos que hablar de lo que sucede en Ucrania sin nombrar al agresor ruso es hacer el juego a este último país y dar la impresión de que saltarse la legalidad internacional no tiene consecuencias. Kuleba insistió en que su país no tiene prevista ninguna intervención en Donbass, la región del este de Ucrania, sino que sigue trabajando por la diplomacia, y ello pese a que la propaganda rusa trabaja a fondo para crear pretextos para una invasión. En posteriores declaraciones a los periodistas, Kuleba fue más explícito y pidió a los países aliados y a los defensores de la legalidad internacional más sanciones, más armas y más esfuerzos diplomáticos, todo ello simultáneamente, y defendió el derecho de su país a hacerse con armas defensivas para disuadir la posible invasión rusa de territorio ucraniano. Los comentarios durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, convocada horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara que Moscú reconocería la independencia de las autoproclamadas repúblicas, reflejan una postura mesurada por parte de China. Mientras representantes de todo el mundo condenaban las acciones de Rusia, Zhang instaba al diálogo, aunque no mencionó directamente las acciones de Rusia durante sus breves declaraciones.
Días antes, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, instó a todas las partes involucradas a que evitaran exagerar la guerra y se abstuvieran de crear pánico. China señaló previamente que no apoyaría abiertamente una invasión rusa del territorio ucraniano. Wang también dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich que China cree que se debe respetar y salvaguardar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todas las naciones, y enfatizó que Ucrania no es una excepción. En la misma línea, China criticó la respuesta de Washington y dijo que las nuevas sanciones de Estados Unidos equivalían a echar leña al fuego. Las calificó como irresponsables e inmorales. El martes, Wang sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Pekín pidió una vez más a todas las partes que ejercieran moderación y resolvieran las diferencias a través del diálogo y la negociación. La mesurada respuesta de China refleja el equilibrio de Pekín a la luz de sus relaciones con Estados Unidos y Rusia, dijo a DWBWSUTSA Ana Ferenczi, becaria de la Universidad Nacional Donghua en Taiwán y exasesora del Parlamento Europeo. Pekín es consciente de que ver estallar un conflicto no le conviene. Moscú está presionando a China para que tome algunas decisiones difíciles. China quiere proteger sus propios intereses como un acto de equilibrio, dijo la experta, antes de que comenzara la invasión. En la inauguración de los Juegos Olímpicos, principios del mes de febrero en Pekín, Putin se reunió con el presidente Xi Jinping. China pareció apoyar la posición de Rusia sobre la expansión de la OTAN. En una declaración conjunta, Rusia y China pidieron a la OTAN alejarse de enfoques ideologizados de la Guerra Fría y respetar la diversidad de patrones civilizacionales e históricos culturales en otros países. Puede ser que China comparta con Rusia un discurso contrapuesto al modelo de democracia occidental, pero el ataque de Moscú a Ucrania podría ir demasiado lejos para la apuesta de Pekín por la estabilidad. Y a medida que China se convierte cada vez más en el principal aliado geopolítico de Rusia, la respuesta de Pekín a las nuevas incursiones de Moscú en Ucrania tendrá más peso. La decisión de Rusia de reconocer la independencia de las regiones separatistas de Ucrania debe haber sido una sorpresa para China, ya que hace solo unos días Pekín abogó por la resolución de la crisis a través del Tratado de Minsk, que se descarriló ayer, dijo Danil Bochkov, un experto del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales en Moscú. Wen Ti-sung, profesor de la Universidad Nacional de Australia, dijo a DWBW que China tampoco quiere que Rusia lance grandes ofensivas contra Ucrania, ya que la medida podría crear incertidumbres geopolíticas que Pekín quiere evitar. China se está preparando para reafirmarse en el escenario mundial en el marco del 20 Congreso Nacional del Partido Comunista a finales de este año. 2022 es el año de la transición de poder de China, dijo. Además de eso, dado que China y Rusia todavía se miran mutuamente con recelos de seguridad, una Rusia significativamente más fuerte no es algo que China realmente quiera ver, agregó. Sung dijo que China probablemente se sentiría cómoda con una incursión rusa limitada a las áreas controladas por los separatistas en Ucrania, la línea de las afirmaciones del Kremlin de que las tropas de Moscú son mantenedores de la paz. Si Rusia avanza a toda máquina, China tendrá más incentivos para tratar de distanciarse de Rusia, por lo que no se verá a Pekín como colaborador de un país que viola las normas internacionales, agregó. Bajo el presidente, China ha afirmado repetidamente que reunirá a Taiwán con el continente, ya que Pekín considera que la isla autónoma es una provincia renegada. Aunque la situación entre Taiwán y Ucrania está lejos de ser idéntica, los expertos han dicho que China podría evaluar la respuesta occidental a la escalada de Moscú en Ucrania y extrapolarla a su agenda con Taiwán. Pekín podría estar reuniendo muchos detalles ahora sobre cómo está reaccionando Occidente y coordinando sus pasos entre los aliados, dijo Bochkov. China puede compilar una guía bastante efectiva para cualquier escalada futura con Occidente, sea que esté relacionada con Taiwán o con cualquier otro tema, agregó. Sung dijo que China observará cómo la crisis entre Ucrania y Rusia pone a prueba la unidad occidental. La escalada de la crisis de Ucrania muestra que los países europeos y Estados Unidos tienen diferentes prioridades en términos de preocupaciones geopolíticas, dijo Sung. China observará de cerca si Ucrania se convierte en una prueba que exponga las fallas dentro de los principales países occidentales y si eso conduce a una disminución posterior de la cohesión del bloque occidental. El 23 de febrero del 2022, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen,
condenó la agresión de Rusia contra Ucrania durante una reunión con su gobierno. Tsai dijo que fuerzas externas estaban intentando manipular la situación en Ucrania y afectar la moral de la sociedad de Taiwán, al tiempo que instó a su gobierno a estar más atento. La presidenta taiwanesa enfatizó que, si bien la situación entre Taiwán y Ucrania es fundamentalmente diferente, el intento de las fuerzas extranjeras de influir en la situación en Ucrania puede afectar la moral de la sociedad civil de Taiwán. Por su parte, Pekín dijo que cualquier comparación entre Taiwán y Ucrania mostraba una falta de la comprensión básica de la historia del problema de Taiwán. Taiwán no es Ucrania, dijo la portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Pa Chunying, en una conferencia de prensa, y calificó a la isla de parte inalienable del territorio de China. Los dos países proclamaron que su amistad no tiene límites, pero eso fue antes de que Moscú lanzara su guerra en Ucrania. Ahora, mientras la economía de Rusia sufre las sanciones de todo el mundo, cada vez hay más evidencia de que la voluntad y la capacidad de China para ayudar a su vecino del norte pueden ser limitadas. Beijing se ha negado a condenar el ataque de Rusia a Ucrania, pero aún así quiere evitar resultar impactado por las sanciones que, en reiteradas ocasiones, ha denunciado como una manera ineficaz de resolver la crisis. China no es una parte de la crisis de Ucrania y no quiere que las sanciones lo afecten, dijo este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, durante una llamada telefónica con su homólogo de España. Beijing también respaldó por completo este miércoles los comentarios que el embajador de China en Ucrania hizo a principios de esta semana. China nunca atacará a Ucrania. Ayudaremos, especialmente económicamente, dijo Fan Xianrong, según lo citó un comunicado de prensa del gobierno regional de Lviv. Los temores de que las empresas chinas puedan sufrir sanciones estadounidenses por los lazos con Rusia han contribuido a una venta masiva de acciones en los últimos días. Esa caída se revirtió este miércoles cuando Beijing prometió que buscaría políticas para impulsar su economía y mantener estables los mercados financieros. Funcionarios estadounidenses dijeron que tienen información que sugiere que China ha expresado cierta apertura a proporcionarle a Rusia la asistencia militar y financiera que ha solicitado. Sin embargo, China desestimó esos datos como desinformación. Los analistas dicen que China intenta lograr un delicado equilibrio entre apoyar a Rusia retóricamente, pero sin antagonizar más con Estados Unidos. Beijing y Moscú comparten un interés estratégico en desafiar a Occidente. Sin embargo, los bancos chinos no pueden darse el lujo de perder el acceso a los dólares estadounidenses, y muchas industrias chinas no pueden permitirse el hecho de privadas de la tecnología de Estados Unidos. Aunque China es el socio comercial número 1 de Rusia, Beijing tiene otras prioridades. El comercio entre los dos países representó solo el 2% del volumen comercial total de China. La Unión Europea y Estados Unidos tienen una participación mucho mayor, según las estadísticas de aduanas del país del año pasado. Estas son 4 medidas que Beijing ha tomado en las últimas semanas para distanciarse de la economía de Rusia, que está aislada y en ruinas. La moneda de China, el yuan, no se comercializa con total libertad, sino que se mueve dentro de las bandas que establecen los funcionarios del Banco Popular de China, PBOC, sus siglas en inglés. En poco tiempo duplicaron el tamaño del rango de negociación del rublo, lo que permitió que la moneda de Rusia cayera más rápido. El rublo ya ha perdido más de 20% de su valor frente al dólar y al euro desde que comenzó la guerra en Ucrania. Al permitir que la moneda rusa se desplome frente al yuan, Beijing no le está haciendo ningún favor a Moscú. Los rusos tendrán que pagar más en rublos por las importaciones chinas, como teléfonos inteligentes y automóviles. Las marcas de teléfonos chinos como Xiaomi y Huawei son muy populares en Rusia. Incluso competían con Apple y Samsung por el liderazgo del mercado antes de la guerra. Los fabricantes de automóviles de China, como Great Wall Motor y Geely Auto, ocupan el 7% del mercado de Rusia. En ese sentido, vendieron más de 115.000 vehículos el año pasado. Great Wall Motor ha dejado de suministrar coches nuevos a los concesionarios en Rusia debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. Ampliar la banda de cotización permitiría al yuan seguir el ritmo de las fluctuaciones bruscas del rublo, de manera que las empresas chinas puedan captar mejor la magnitud o la tendencia de las futuras fluctuaciones del tipo de cambio, reducir los riesgos cambiarios mediante el uso de métodos de cobertura como los derivados. Actualmente, alrededor de 25.000 millones de dólares del comercio entre China y Rusia se realizan en yuanes. La ayuda más importante que China podría ofrecer a Rusia es a través de las reservas por 90.000 millones de dólares que Moscú tiene en yuanes, escribió Alicia
García Herrero, economista en jefe para Asia-Pacífico de Natixis, en un informe de investigación este martes. Las sanciones han congelado alrededor de 315.000 millones de dólares de las reservas de Rusia, o aproximadamente la mitad del total, debido a que los países de Occidente prohibieron negociar con el Banco Central ruso. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, dijo esta semana que el país quería utilizar las reservas de yuanes, después de que a Moscú se le bloqueara el acceso a dólares estadounidenses y euros. El PBOK hasta ahora no ha hecho ningún comentario sobre su posición con respecto a estas reservas. Si China permitiera que Moscú convierta sus reservas de yuanes en dólares estadounidenses o euros, eso claramente ayudaría al estancamiento actual de Rusia, señaló García Herrero. Sin embargo, el riesgo de reputación de violar potencialmente las sanciones de Occidente sería un gran paso para el PBOK y, por lo tanto, lo hace muy poco probable. Los beneficios a largo plazo de acercarse a Rusia podrían no coincidir con el impacto de que los inversores de Occidente pierdan repentinamente interés en China. Las sanciones que impusieron Estados Unidos y la Unión Europea significan que los dos principales fabricantes de aviones del mundo, Boeing y Airbus, ya no pueden suministrar repuestos ni brindar apoyo de mantenimiento a las aerolíneas de Rusia. Lo mismo ocurre con los fabricantes de motores a reacción. Eso significa que las aerolíneas rusas podrían quedarse sin piezas en cuestión de semanas, o volar aviones sin que los equipos se reemplacen con la frecuencia recomendada para operar de manera segura. China y Rusia establecieron una empresa conjunta de aviación civil en 2017 para construir un nuevo avión de pasajeros de fuselaje ancho y larga distancia. Esto para poder competir con el duopolio de Boeing y Airbus. La producción del CR-929 ya comenzó, pero los desacuerdos sobre los proveedores han provocado retrasos. Inicialmente se esperaba que el avión se ofreciera a los clientes en 2024, pero Rusia pospuso el cronograma de 2028 a 2029. El Banco Mundial ha detenido todos sus programas en Rusia y Belarus tras la invasión de Ucrania. No había aprobado nuevos préstamos o inversiones a Rusia desde 2014 y ninguno a Belarus desde 2020. Más sorprendente quizás es la decisión del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, AIIB, por sus siglas en inglés, con sede en Beijing, de hacer lo mismo. En un comunicado a principios de este mes, dijo que suspendería todas sus actividades relacionadas con Rusia y Belarus mientras se desarrolla la guerra en Ucrania. La medida fue en el mejor interés del banco, frustrado por una relativa falta de influencia en el Banco Mundial, con sede en la ciudad de Washington, y el Banco Asiático de Desarrollo, donde Japón es una fuerza importante. China lanzó el AIIB en 2016. Además de albergar la sede, China proporciona al presidente del banco y tiene el 26% de los votos. India y Rusia tienen 7,6% y 6% respectivamente. El enviado de China para la guerra en Ucrania finalizó una gira de casi 2 semanas por Europa con una parada en Moscú en mayo del 2023, cerrando una misión que sirvió como una prueba clave del intento de Beijing de negociar el fin del conflicto. El interés declarado de Beijing en promover la comunicación para resolver el conflicto ha sido bienvenido provisionalmente en Europa, donde el representante especial de Xi'an, Li Hui, se reunió con funcionarios de Ucrania, Polonia, Francia, Alemania y la sede de la Unión Europea en Bruselas en una gira que comenzó el 16 de mayo. Sin embargo, el viaje de Li también puso al descubierto las divisiones entre China y Europa en lo que respecta a la forma de alcanzar la paz, y sirvió para subrayar la estrecha alineación de Beijing con Moscú. Li recibió una cálida acogida durante su última parada en la capital rusa, donde anteriormente había sido embajador de China durante una década, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, elogió el viernes la posición equilibrada de Beijing sobre la guerra y su disposición a desempeñar un papel positivo en su solución. Sin embargo, en toda Europa, los funcionarios destacaron un punto diferente: la necesidad de una paz que permita que Rusia retire sus tropas invasoras y se restablezca el territorio legal de Ucrania, y su interés en que China apoye esa visión, cosa que aún no ha hecho. En cambio, según las lecturas de Beijing, Li abogó por crear un consenso para las conversaciones de paz y fortalecer la propia arquitectura
arquitectura de seguridad de Europa, una referencia velada a la opinión de China de que Europa no debe protegerse a sí misma a través de instituciones como la OTAN, que incluyen a Estados Unidos pero no a Rusia. El problema básico es que China no quiere que Rusia o Putin parezcan haber fracasado, y un acuerdo que exija que Rusia renuncie a los territorios conquistados en la invasión sería una derrota para Rusia, dijo Steve Zhang, director del Instituto SOAS China de la Universidad de Londres. Como tal, eso no está sobre la mesa para China, dijo Zhang, pero Ucrania no puede aceptar nada que no implique la restauración de sus territorios, y la Unión Europea no quiere que parezca que Rusia se sale con la suya, con las ganancias territoriales de su invasión. China, que ve a Rusia como un socio clave y un contrapeso en medio de sus crecientes tensiones con Occidente, se ha negado a condenar la invasión de Ucrania por parte de Moscú ni a pedir la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania, a pesar de que millones de personas se han visto desplazadas y decenas de miles han muerto en el ataque no provocado del Kremlin contra el país. Esa postura ha horrorizado a gran parte de Europa, y la gira de Li se produce en un momento en que China intenta reparar las relaciones allí. Un documento de posición de 12 puntos redactado de manera imprecisa sobre la visión de China para la solución política del conflicto, publicado a principios de este año y promovido por Li durante su gira, decía que deberían abordarse las preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países. Bien dijo que se debe defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países. Pero lo más importante es que el documento no pedía la retirada de las tropas rusas para poner fin a las hostilidades, sino que abogaba por un alto al fuego, algo que, según los críticos occidentales, equivale a permitir que Rusia consolide sus conquistas territoriales ilegales. Las críticas a la postura de China sobre cómo poner fin al conflicto y a su estrecha relación con Rusia estaban implícitas en los resúmenes proporcionados por los funcionarios europeos de sus reuniones con Li, las que instaron a Beijing a alinearse más con sus puntos de vista. Cualquier forma significativa de poner fin a la ilegal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania debe ser coherente con la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad. Gracias por llegar hasta el final. Comenta qué opinas de este apoyo parcial de China, luego de asegurar a todo el mundo que eran uno con Rusia. Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.